Bueno, pero ¿qué es un modelo? Porque en realidad no hemos dicho que es un modelo. Y un modelo es una palabra que escuchamos constantemente a lo largo de nuestras carreras en la televisión, por ejemplo, durante la pandemia, en múltiples ocasiones es- escuchamos hablar de predicciones de modelos. Ahora, ¿qué es propiamente un modelo? Bueno, un modelo es una representación, una abstracción de la realidad. Ahora, la realidad y, y un modelo de ella trabajan de forma paralela y están relacionados por dos conceptos, la abstracción y la interpretación. Por ejemplo, supongan por favor que esto que ustedes ven aquí es un lobo, no una fotografía de un lobo, sino un lobo de verdad que está ahí respirando. Ahora, a partir de ese animal que está ahí, nosotros podemos, ¿verdad?, hacer unos trazos con un lápiz en una hoja de papel, ¿verdad?, y hacer una abstracción de ese animal que está ahí y llegar a esto que está aquí, que no es más que unos trazos. Sin embargo, y es algo que dice mucho de cómo funciona nuestro cerebro, nosotros somos capaces, a partir de esos pocos trazos, reconocer ahí un lobo. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este proceso? Aquí, en este ciclo entero que estamos viendo. Primero, construimos una abstracción de la realidad y luego interpretamos esa abstracción. Otra forma de ver esto, con otras palabras, es pensar en la relación que existe entre una metáfora y una analogía. Imagínense, por ejemplo, que ustedes escuchen un bolero y que en ese bolero se utilice la siguiente metáfora. El cielo llora. Ahora, ¿cómo interpretamos esa metáfora, que el cielo está llorando? Bueno, la forma de hacerlo es a través de hacer la analogía entre una lágrima y una gota de agua. Y de esta manera nosotros interpretamos eso como que la canción nos está diciendo que está lloviendo. ¿Sí? Ok, bueno, ahora. Ahora les voy a hablar de un artículo muy importante por una persona que es fundamental dentro de la ecología de poblaciones, Richard Levin, de quien vamos a hablar muchas veces a lo largo del curso, y en este caso vamos a hablar en particular de este artículo que está aquí, que es un artículo muy importante en la ecología de poblaciones, pero en términos epistemológicos generales es un artículo muy importante, ¿verdad? En donde Levin aborda directamente el problema de qué es un modelo y cómo funciona. Entonces, lo primero que nos dice es lo que acabamos de ver. Que un modelo es una abstracción de la realidad. Y luego, otra cosa que también hemos dicho aquí, que todo modelo implica simplificar el fenómeno estudiado. Y eso, en un primer momento, nos suena raro, nos hace pensar como que el modelo pierde algo cuando uno hace estas simplificaciones, pero en realidad es algo que está muy asociado a nuestros procesos cognitivos. Veamos con un ejemplo, a ver si se esclarece. Imagínense que ustedes van caminando por una calle muy concurrida, digamos un bulevar donde hay muchísima gente, y ustedes de repente ven por allá una mamá regañando a su hija, de repente más allá ven a un señor mayor que le cuesta caminar, de repente un poco más allá ven a una pareja peleando y bueno, y toda la cantidad de cosas que ocurren cuando uno está en una calle y hay mucha gente. Pero supongan que de repente ustedes escuchen que alguien grita ladrón. Todo ese montón de información desaparece y ustedes se concentran en algo que es realmente relevante. Por ejemplo, en una persona que viene corriendo hacia ustedes. Y ustedes entonces se olvidan de todo lo demás, simplifican todo lo demás y engrandecen su concentración en un punto que es esa persona. Por ejemplo, les interesa ver si esa persona tiene alguna arma en la mano que les pueda hacer daño. Bueno, así funciona. Así nosotros comprendemos y nos enfrentamos al mundo y por eso no tiene nada de raro que de esta manera funcionen las representaciones que hacemos del mundo. Bueno, Levin plantea que cuando uno construye un modelo, uno intenta separar por medio de una operación intelectual las cualidades del objeto para considerarlas aisladamente, considerar el objeto en sí mismo, buscar su esencia. Mi tutor de maestría me decía que uno cuando construye un modelo de un fenómeno, lo que busca es conseguir el alma, la esencia de ese fenómeno.
Algo que se plantea en este artículo que ha causado mucho debate y que hay respuestas múltiples a esto, que ustedes las pueden buscar, es esta idea que plantea que hay tres características generales de los modelos: la generalidad, el realismo y la precisión. Y lo que ha causado debate es el hecho que Levin plantea que un modelo no puede tener las tres en su tope. Siempre se hace un sacrificio, plantea Levin. Por ejemplo, Levins plantea que un sacrificio posible es la generalidad en favor del realismo y la precisión, y pone como ejemplo un modelo de pesquería. Y tiene sentido, porque un modelo de pesquería que está relacionado a un negocio, a mí me interesa que haga las mejores predicciones para una población en particular, en un lugar en particular. No me importa que sirva para todas las especies en todos los lugares, me interesa es la precisión. Otra cosa puede ser sacrificar el realismo en función de la generalidad y la precisión. Pone como ejemplo las ecuaciones de Loca-Volterra, bueno, que son ecuaciones que de alguna manera son como las protagonistas fundamentales de este curso. Nos vamos a cansar de hablar de esas ecuaciones, pero también piensen ustedes en los gases perfectos. No existen los gases perfectos, pero cómo nos ayudan a comprender cosas. Y finalmente plantea la posibilidad de sacrificar precisión en favor de la generalidad y el realismo. Y entonces Levin plantea que son el tipo de modelos que hacen énfasis en lo cualitativo en vez de lo cuantitativo. Por ejemplo, uno podría pensar en las redes tróficas. Ahora, en la construcción de modelos, dentro de las suposiciones que involucran la construcción de modelos, hay de diferentes tipos. Unas son críticas, que forman parte de la pregunta fundamental que uno está intentando contestar. En términos de experimento, uno podría pensar en los factores del diseño. Otras son logísticas y tiene que ver con hacer el modelo tratable. Por ejemplo, pensando en experimentos, sería como el ceteris paribus en el diseño de los experimentos. Se recuerdan que es hacer constante todo lo demás para que no afecte. Y otras son las suposiciones que son exploratorias, que puede ser interesante explorar luego. En términos de experimento, uno podría pensar en fuentes de variación que uno controla, por ejemplo, con una covariable, o en términos de modelos mixtos como un factor aleatorio. A mí me ha pasado, por ejemplo, que uno se da cuenta que estos factores que uno considera en un inicio que es algo que simplemente voy a controlar, el ruido que ejercen sobre mis variables de respuesta, terminan siendo fundamentales. Y se diseñan experimentos, inclusive para evaluarlos a ellos. Bueno, ahora, fíjense ustedes, ¿no? Y aquí voy a continuar con un montón de pensamientos que espero que nos ayude a familiarizarnos qué es esto, de qué hablamos cuando hablamos de modelo. Entonces, Richard Levin decía, el mejor modelo de un castor es un castor, preferiblemente el mismo castor. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir algo que ocurre muchas veces. Si ustedes han presentado un experimento en un congreso o si han presentado un modelo en un congreso, ustedes saben, han vivido la experiencia de que siempre hay alguien en el público que dice, bueno, pero no tomaste en cuenta esto o aquello. Siempre ocurre eso. ¿Y eso qué es lo que está pasando en esa pregunta? Bueno, esa pregunta desconoce el proceso mediante el cual nosotros diseñamos los experimentos o construimos nuestros modelos, que involucra un conjunto de simplificaciones. Y esas simplificaciones no son más que cosas que vamos descartando para podernos concentrar, por ejemplo, en el ladrón, que es lo que realmente nos interesa, en el ladrón que viene corriendo hacia nosotros. Georgia O'Coffin planteaba que no hay nada menos, que es una famosa pintora, planteaba que no hay nada menos real que el realismo. Los detalles confunden. Solo mediante la selección, eliminación y el énfasis podemos llegar al verdadero significado de las cosas. Como hemos dicho ya, un modelo es una metáfora. Y como decía Pessoa, hay metáforas que son más reales que las personas que pasan por las calles. Otra forma de entender un modelo es como una forma de ficción. Construimos una ficción, un relato que nos ayuda a esclarecer una idea, por ejemplo. Fíjense, los modelos, Robert May, que es otro
ecólogo de poblaciones importantísimo, planteaba que los modelos son como caricaturas. Exageran los rasgos fundamentales a expensas de los no determinantes. Por ejemplo, nosotros vemos aquí una caricatura de Einstein y hace énfasis en su bigote, su nariz y su pelo desordenado. Fíjense que nos dicen mucho de nosotros, de cómo funciona nuestra cabeza, el hecho que se ha encontrado que es más fácil identificar a una persona en una caricatura que en una fotografía. Y Einstein nos da el que es tal vez el consejo más importante de los que yo les voy a dar aquí hoy. Y nos planteaba que para construir un modelo hay que hacerlo tan simple como sea posible, pero no más. Y entonces esto parece algo como de Cantinflas, pero en realidad hay un consejo profundo y muy útil aquí. Y entonces, ¿por qué tan simple como sea posible y no más? En primer lugar, por razones instrumentales, para no complicarlo demasiado, para que pueda ser comprensible, pero también hay unas razones que tienen que ver con la navaja de Ockham, que es un criterio para tomar decisiones. Es un criterio que propuso Guillermo de Ockham y que lo que plantea es que ante dos alternativas, que no podemos inclinarnos hacia una o la otra, una forma de decidirnos por una u la otra es aquella que involucre el menor número de hipótesis ad hoc. Esto también en biología se llama el principio de la máxima parsimonia. Y bueno, así como le he planteado es un poco incomprensible, pero supongan, por ejemplo, que ustedes van caminando, ¿verdad?, por una calle y consiguen un animal muerto. Y entonces ustedes van con un amigo y su amigo dice, no, seguro a este animal le tiraron un rayo unos extraterrestres. Y ustedes dicen, no, lo atropelló un carro. Ahora, ¿cuál de estas dos explicaciones debemos preferir? Bueno, las dos pueden ser verdad, o sea, cualquiera de las dos puede ser verdad. Ahora, ¿cómo tomamos una decisión? Bueno, la explicación de su amigo involucra que veamos la hipótesis ad hoc que involucra que hay vida en otros planetas, que esta vida es inteligente, que esta vida ha logrado desarrollar viajes en el espacio, que esta vida tiene armas, que esta vida vino a este planeta y que además es maligna de alguna manera porque decidió matar a ese animalito. Mientras que la explicación de ustedes involucra solamente la hipótesis de que un auto pasó por ahí. Entonces, ante estas dos alternativas, escogemos la que tiene menor número de hipótesis ad hoc y entonces es la de ustedes. Ahora, es importante tomar en cuenta que la navaja de Ockham no nos da un criterio de verdad, sino nos da una forma de justificar. No nos dice cuál es verdadera y cuál es falsa, simplemente nos da una forma de justificar por qué escogí esta y no la otra. Entonces, para terminar este videito, veamos una forma de pensar el una forma de pensar el proceso de construcción de un modelo. Supongamos que queremos hacer una representación idealizada de un toro y comenzamos con esto. Luego decidimos, bueno, exagerar algunos rasgos, por ejemplo, la cabeza. Luego exagerar los ángulos. Luego probando, incrementando las líneas de las cuales está compuesta la figura. Y proseguimos simplificando, 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 simplificando cada vez más, hasta que finalmente llegamos a una mínima expresión que es tan simple como es posible, pero no más. Y esto es realmente el proceso de construcción de un modelo. Entonces, hasta aquí este video.